El invierno de 1885 se había instalado en la Wyoming como un huésped que no piensa marcharse. El viento llegaba del norte en ráfagas constantes, cargado de nieve fina que se metía por las rendijas de la cabaña y formaba montones contra la puerta. Eleanor Hayes despertaba cada mañana, antes de que el cielo clareara, cuando la oscuridad aún era densa, fría, se colaba hasta los huesos. Se envolvía en el viejo abrigo de lana de John, demasiado grande para ella, y salía al porche con una linterna de queroseno cuya llama temblaba como si tuviera miedo del viento. La nieve cubría todo, el corral, el granero pequeño, el sendero que llevaba al pozo. Eleanor pisaba con cuidado, rompiendo la costra helada con las botas gastadas. Dentro del establo, la vaca Bessie la esperaba con un mugido bajo, el aliento saliendo en nubes blancas. Eleanor ordeñaba con movimientos precisos, las manos agrietadas por el frío y el trabajo, recogiendo apenas medio cubo de leche tibia. Era lo que quedaba del rebaño que John había cuidado con tanto esmero. Los demás animales habían muerto uno a uno durante la ventisca del invierno anterior, cuando el frío mató sin piedad. John había salido a buscar leña extra esa noche terrible y no regresó. Lo encontraron días después, congelado junto a un árbol caído, a media milla de casa. Desde entonces, Eleanor no hablaba de él, solo trabajaba. De vuelta en la cabaña, encendía el fuego con astillas que guardaba bajo la cama. Thomas dormía aún en su catre, envuelto en mantas remendadas, el rostro sereno, como si el mundo no se hubiera roto. Eleanor lo observaba un momento, la única suavidad en su día. Preparaba gachas con harina de maíz y un poco de leche, removiendo la olla con una cuchara de madera. Cuando Thomas despertaba, frotándose los ojos, ella le ponía el plato delante sin palabras. Él comía en silencio, mirando por la ventana empañada donde el viento hacía girar copos como plumas rotas. Durante el día, Eleanor reparaba lo que podía. La cerca del corral se había derrumbado en varios tramos. Los postes se inclinaban bajo el peso de la nieve acumulada. Cavaba alrededor de uno, los brazos temblando por el esfuerzo. La pala blanda con tierra congelada que apenas cedía. El sudor se enfriaba rápido en su frente. Thomas la ayudaba como podía, traía ramas secas para el fuego, recogía huevos de las pocas gallinas que aún ponían. A veces se detenía y miraba al horizonte, como si esperara ver a su padre aparecer caminando entre la nieve. Las noches eran lo peor. El viento aullaba alrededor de la cabaña, haciendo crujir las vigas. Eleanor se sentaba junto al fuego con Thomas acurrucado a su lado, leyendo en voz baja un viejo libro que John había traído del este. No rezaba, solo leía las palabras porque llenaban el silencio. Cuando Thomas se dormía, ella se quedaba mirando las llamas, sintiendo el peso del vacío en el pecho. No lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía mucho. En su lugar había una determinación callada, seguir adelante, mantener la tierra, proteger al niño. Pero cada día la agotaba un poco más, como si la misma tierra la estuviera desgastando. Una tarde gris, mientras Eleanor intentaba abrir un surco en el huerto helado para las últimas semillas de patata, vio una figura en la distancia. Un jinete solitario avanzaba despacio el viento, el caballo hundiendo las patas en la nieve profunda. Cuando estuvo cerca, desmontó. Era un hombre alto, de rostro curtido bajo el ala del sombrero, con una bufanda raída alrededor del cuello. Samuel Reed. No dijo su nombre de inmediato, solo observó cómo ella forcejeaba con la pala, el metal resonando contra la tierra dura. «Necesita ayuda con eso», murmuró, la voz baja y ronca por el frío. Eleanor levantó la vista. Sus ojos grises estaban cansados, pero firmes. No confiaba en extraños, no después de un año sola. Sin embargo, el agotamiento pesaba más que la desconfianza.
asintió una vez, breve. Samuel tomó la pala sin esperar más. Sus golpes eran firmes, medidos, la tierra cedía bajo su fuerza. Trabajaron juntos en silencio hasta que el surco estuvo terminado, el aliento de ambos mezclándose en nubes blancas. Cuando el sol comenzó a bajar, él recogió las riendas de su caballo y se marchó sin despedirse, dejando solo huellas en la nieve que el viento pronto borraría. Eleanor se quedó mirando el horizonte vacío, la pala aún en la mano. No sabía si volvería. Pero por primera vez en meses, el peso en su pecho parecía un poco más ligero. Los días se sucedían con la lentitud del invierno que se resiste a morir. Samuel regresaba casi cada mañana, siempre sin anuncio, su caballo apareciendo primero en el horizonte como una sombra alargada contra la nieve. No pedía permiso ni explicaba su presencia. Simplemente ataba las riendas al poste del porche y se ponía a trabajar. Primero fue la cerca del corral. Los postes viejos, torcidos por el hielo, cedían bajo el peso de la nieve. Samuel los enderezaba con una barra de hierro, clavaba nuevos donde faltaban, martillaba con golpes precisos que resonaban en el aire quieto. Eleanor lo observaba desde la ventana mientras servía agua para el café, las manos quietas sobre la olla, el vapor subiendo en espirales. Thomas, con su curiosidad infantil, salía a menudo. Se sentaba a unos pasos, envuelto en una manta, y observaba en silencio. Una vez, el niño una piedra lisa en el arroyo congelado y se la ofreció a Samuel con las dos manos. «Es para buena suerte», dijo, la voz pequeña pero seria. Samuel la tomó, la examinó un momento y la guardó en el bolsillo del abrigo sin una palabra. Sus ojos, sin embargo, se detuvieron un instante en el rostro del niño, suavizándose apenas. Una tarde, la nieve caía en copos grandes y lentos, amortiguando todo sonido. Eleanor salió al cobertizo a buscar leña y encontró a Samuel allí, partiendo con el hacha. El hacha subía y bajaba en un ritmo constante, la madera partiéndose con un crujido limpio. Ella se acercó sin hablar, tomó las asastillas y las apiló contra la pared. Trabajaron así, lado a lado, en el espacio estrecho del cobertizo. Sus hombros se rozaban de vez en cuando al inclinarse por la misma pieza, pero ninguno se apartaba. El frío entraba por las rendijas, pero el esfuerzo los mantenía calientes. Cuando terminaron, Samuel cargó un montón de leña en los brazos y lo llevó hasta la puerta. Eleanor lo siguió con otro montón. Dentro, dejó la leña junto a la chimenea y, sin mirarlo, puso una taza de café humeante en la mesa. Él la tomó, asintió una vez y se sentó en la silla junto al fuego. Las semanas trajeron más de lo mismo. Samuel remendaba el techo donde goteaba, reforzaba el establo con tablas que traía del bosque cercano, limpiaba el pozo de hielo acumulado. Eleanor respondía con gestos pequeños, un plato de sopa caliente cuando él entraba a resguardarse, una manta extra sobre la silla donde se sentaba. No hablaban de sus pérdidas. Ella no mencionaba a John, cuya sombra aún parecía caminar por la casa. Él no contaba de la familia que había perdido en una incursión años atrás. Las palabras sobraban. El trabajo era el lenguaje que compartían. Thomas se convirtió en el hilo que los unía. El niño traía a Samuel un mendrugo de pan recién horneado, o le enseñaba un nido de pájaro que había encontrado bajo el alero. Una mañana, Samuel dejó en el che un pequeño caballo tallado en madera, con patas firmes y una cola que parecía ondear. Thomas lo encontró al amanecer y corrió adentro con los ojos brillantes. «Mira, mamá». El señor Samuel lo hizo. Eleanor lo tomó, pasó los dedos por la madera lisa y no dijo nada. Pero esa noche, cuando Thomas dormía, ella lo puso sobre la repisa de la chimenea, junto a la foto vieja de John. Una noche de tormenta, el viento sacudió la cabaña como si quisiera arrancarla de la tierra.
Tomás se despertó asustado y se acurrucó entre ellos junto al fuego. Él lo abrazó por un lado, Samuel por el otro. Nadie habló, solo el crepitar de las llamas y el viento lejano. En ese silencio compartido, Eleanor sintió por primera vez que el vacío en su pecho empezaba a llenarse, no con palabras ni promesas, sino con presencia. Algo frágil, pero real, comenzaba a crecer entre ellos. La primavera de 1996 llegó un deshielo pavilopado, casi tímido. La nieve se retiró en charcos que reflejaban más claro, y la tierra, por fin, empezó a despertar. Bajo el sol débil pero constante, los primeros brotes verdes asomaban. Eleanor había cuidado con paciencia. Samuel ya no llegaba y se iba. Su caballo pastaba en el corral como siempre hubiera estado allí, y sus herramientas descansaban junto a las de ella en el cobertizo. Una mañana, mientras Eleanor y Tomás plantaban semillas de maíz en surcos recién abiertos, Samuel se acercó con pasos firmes. Llevaba una estaca larga y un mazo. Sin preámbulo, la clavó en la tierra al borde del campo y dijo, con voz baja pero clara: «Estoy quedándome». No hubo más palabras. Eleanor levantó la vista, las manos aún cubiertas de tierra húmeda. Lo miró un instante largo, buscando en su rostro curtido algo que confirmara lo que ya sentía en el pecho. Él sostuvo la mirada, sin sonreír, sin prometer. Solo asintió una vez, como si sellara un acuerdo tácito. Ella volvió a su tarea, hundiendo otra semilla en la tierra, pero sus movimientos más deliberados. Tomás, ajeno a la gravedad del momento, sonrió y siguió cavando con su pala pequeña. El viento soplaba suave esa mañana, llevando el olor de tierra mojada y hierba nueva. Los meses siguientes fueron de trabajo compartido y silencios cómodos. Samuel ampliaba el corral, construyó una extensión en la cabaña con tablas que cortaba mismo, reforzó el tejado para los inviernos venideros. Eleanor cocinaba para 3 ahora. Guisos más espesos, pan que horneaba en el horno de piedra que repararon juntos. Por las noches, después de que Tomás se durmiera, se sentaban en el porche en mantas, mirando las estrellas que punteaban el cielo negro. A veces sus manos se encontraban en el espacio entre ellos, dedos entrelazados sin urgencia, como si siempre hubiera sido así. Pasaron los años, el rebaño creció, y unas pocas ovejas que Samuel trajo de un viaje al pueblo. El huerto se volvió abundante, y Tomás, ya un muchacho alto de 13 años, trabajaba con la misma determinación callada de su madre y la fuerza tranquila de Samuel. Una tarde de otoño, mientras recogían las últimas calabazas, Tomás se detuvo y miró a su alrededor la cabaña más grande, el humo subiendo recto de la chimenea, el corral lleno de animales. «Esto es casa», dijo simplemente y siguió cargando la carretilla. Al atardecer, Eleanor y Samuel se sentaban en el porche nuevo. El sol se hundía tras las montañas lejanas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Sus manos descansaban juntas sobre la baranda de madera. No hablaban mucho, no hacía falta. El viento aún llegaba del norte, pero ya no era un enemigo. Era parte del paisaje que habían aprendido a compartir, a domar con paciencia y trabajo. Tomás, desde el corral, les hacía señas con la mano antes de entrar a ordeñar. En esos momentos, la familia que habían encontrado, no por sangre, sino por presencia y tiempo, se sentía sólida, como la tierra bajo sus pies. Las heridas del pasado no desaparecieron del todo. A veces Eleanor miraba la foto de John en la repisa y sentía un pinchazo oculto. Samuel aún guardaba la piedra lisa que Tomás le dio años atrás en su bolsa. Pero el dolor no era un vacío, era una cicatriz que habían aprendido a llevar juntos. La paz que habían ganado no era ruidosa ni brillante, era simple,
ganada con sudor, silencio y años de rutinas compartidas. Y en ese futuro hallaron una esperanza que no necesitaba para existir, un futuro tejido con hilos fuertes, uno al lado del otro, bajo el mismo cielo.